Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, con las pilas bien cargadas y listos para sumergirse en un torbellino de emociones y noticias. Hoy, como bien pueden leer en el título y como ya se está comentando en cada rincón de Internet, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora, como si hubiéramos corrido una maratón. El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, el mundo del entretenimiento, y en particular el de las series turcas, está en ebullición, una auténtica caldera de rumores, especulaciones y sobre todo, una emoción desbordante. Se trata nada más y nada menos que de la impactante noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en la escena internacional, dos talentos que conquistaron nuestros corazones y que ahora prometen dejarnos sin aliento de una manera completamente nueva, Hande y Kerem. Sí, han leído bien. Y créanme, esto es mucho más de lo que imaginábamos, un giro que nadie vio venir y que redefine las expectativas. En este vídeo, no solo vamos a desglosar todo lo que sabemos con la información que ha ido saliendo a la luz, sino que también nos adentraremos en los rumores más jugosos, en las especulaciones que están marcando tendencia y por supuesto, vamos a compartir nuestras emociones y reflexiones junto a ustedes, nuestra comunidad. ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿De qué se trata esta noticia tan sorprendente que ha sacudido los cimientos de la industria? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, a analizar las implicaciones y a prepararnos para lo que se avecina. Y antes de que se me olvide en ese torbellino de emoción, les invito cordialmente con todo el cariño del mundo, a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestras actualizaciones, análisis profundos y por supuesto, todas las novedades emocionantes que traemos para ustedes. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir adelante y a traerles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, a la noticia que ha estallado hoy, 3 de noviembre de 2025, sobre Hande y Kerem, una noticia que ha caído como una bomba en las redes sociales, en los foros de fans, en las páginas de noticias de espectáculos y en las conversaciones de todos los amantes de las producciones turcas. Desde tempranísimo nuestros teléfonos, nuestros ordenadores y nuestras notificaciones no han parado de sonar, de vibrar, de anunciarnos que algo grande estaba sucediendo. Y es que como muchos de ustedes saben y como ha quedado plasmado en la historia reciente de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y reconocidos a nivel internacional. Su conexión en pantalla en la icónica serie Sen Kalkam no solo los catapultó a la fama mundial, sino que creó una legión de seguidores devotos que quedaron cautivados por su química. Esa chispa que desprendían en la ficción era tan palpable, tan real para muchos, que traspasó la pantalla y se instaló en los corazones de sus fans, quienes no solo esperaban verlos juntos en proyectos futuros, sino que soñaban y anhelaban una relación en la vida real. Y déjenme decirles que a lo largo de los años, los rumores sobre su relación han sido constantes, alimentados por encuentros casuales, declaraciones enigmáticas, me gusta estratégicos en redes sociales y momentos que, sin ser confirmaciones, avivaban la llama de la esperanza de sus fans más románticos. Sin embargo, la noticia de hoy, la que nos tiene a todos en vilo, no se centra en un posible romance, no. Y esto es lo que ha causado el mayor asombro y la sorpresa generalizada. Va mucho más allá, es algo que ha cogido a todo el mundo por sorpresa, incluso a los observadores más avezados de la industria. Al parecer, y esto es lo que está circulando con mayor fuerza, lo que se está comentando en los círculos más influyentes y lo que está siendo confirmado, aunque de manera cautelosa, por diversas fuentes, es que Hande y Kerem han decidido embarcarse en un nuevo e inesperado proyecto juntos. Y atención, porque aquí viene lo que realmente nos ha dejado boquiabiertos, no hablo de una nueva serie de televisión, no de un regreso a la pantalla chica con un formato que ya conocemos. Las informaciones, que cada vez se vuelven más sólidas y detalladas, apuntan a que se trata de una película de cine. Sí, una película. Pero la sorpresa no termina ahí, lo más impactante de todo es la naturaleza radicalmente distinta de este proyecto. Se dice, y las fuentes son cada vez más fiables y los rumores se solidifican con cada hora que pasa, que esta película no será una comedia romántica al estilo de lo que nos acostumbraron en Sen Kalkam, con su dulzura, su humor y su ambiente ligero. Absolutamente no. Las filtraciones, los susurros en los pasillos de los estudios y las confirmaciones veladas sugieren que se trata de un *** drama intenso, con tintes de thriller psicológico ***. Algo completamente diferente a lo que habíamos visto antes de ellos como pareja en pantalla,
un salto al vacío, un desafío a su propia imagen pública. Imaginemos por un momento el potencial de esto. Ander Zell, a quien conocemos y admiramos por su dulzura, su carisma y su gran capacidad para transmitir emociones tiernas y románticas, enfrentándose a un papel oscuro, complejo, lleno de matices, quizás con un trasfondo de misterio, de trauma o de conflicto interno profundo. Y Kerem Bürsin, quien ya nos ha demostrado su versatilidad y su talento para abordar diversos tipos de personajes, ahora inmerso en un rol que podría explorar aspectos más complejos de su personalidad actoral, quizás más sombríos, más atormentados, o simplemente con una profundidad que nos sorprenda gratamente. La idea de verlos juntos, sí, pero en un contexto tan radicalmente distinto, en un terreno desconocido para ambos como dúo cinematográfico, es lo que está generando tanta, pero tanta expectativa. ¿Cómo manejarán esta nueva dinámica? ¿Será capaz Ande de convencernos en un rol dramático profundo y oscuro? Y Kerem se adaptará a un guión que seguramente demandará una intensidad emocional y una complejidad que quizás no hemos presenciado aún en su carrera conjunta, mucho menos como pareja en la pantalla. Las preguntas se agolpan y las respuestas solo podrán venir con el tiempo. Las primeras pistas sobre este proyecto, que ahora parece ser una realidad, empezaron a circular de manera muy discreta hace unas semanas. Inicialmente se trataba de comentarios aislados en foros de fans, de comentarios crípticos en secciones de comentarios de vídeos, luego algunos insiders de la industria, esas personas que siempre tienen un oído pegado al suelo, empezaron a dejar caer pequeños detalles, pequeñas píldoras de información que parecían inconexas. Pero fue en las últimas 24 horas cuando la bomba explotó con toda su fuerza, cuando la noticia dejó de ser un rumor para convertirse en la comidilla del día. Un medio de comunicación turco muy reputado, especializado en noticias de entretenimiento y con un historial impecable de exclusivas, fue el primero en publicar un artículo detallado, citando fuentes muy cercanas a la producción, fuentes que parecían tener acceso directo a la información. Desde entonces la noticia se ha replicado en medios internacionales de gran calibre. Las redes sociales son un hervidero constante de comentarios, especulaciones, memes y reacciones de todo tipo, desde la euforia hasta la incredulidad, pasando por un análisis profundo de lo que esto podría significar. ¿Qué tipo de trama podría ser? Las especulaciones son infinitas y cada una más intrigante que la anterior. Algunos sugieren que podría ser una historia de venganza, donde los personajes se ven obligados a tomar decisiones extremas por un agravio del pasado. Otros hablan de un romance prohibido con consecuencias devastadoras, donde la pasión se entrelaza con el peligro y la moralidad. E incluso hay quienes apuestan por un thriller de suspense, donde sus personajes se vean envueltos en una trama criminal compleja, una conspiración, o una lucha por la supervivencia. Lo que sí parece estar claro, y es un consenso generalizado, es que ambos actores están dispuestos a salir de su zona de confort, a arriesgar y a desafiar las expectativas del público que los encasilló en el género romántico. Y esto sin duda alguna es una excelente noticia para el cine turco, que cada vez busca más la diversificación de géneros, la exploración de nuevas narrativas y la presentación de historias más complejas y universales. Además de la película en sí, hay otros detalles que han salido a la luz y que añaden aún más intriga y peso a la noticia. Al parecer, el director de este proyecto es un aclamado realizador turco, un nombre que resuena en festivales internacionales, conocido por su estilo visual distintivo, su habilidad para crear atmósferas opresivas y su maestría en extraer las mejores interpretaciones de sus actores. Y no solo eso, se rumorea, y los rumores en este caso suenan con fuerza de confirmación, que el guión está siendo escrito por un equipo de guionistas de renombre, cuyas trayectorias incluyen producciones internacionales de gran éxito, guiones aclamados por la crítica y por el público. Todo esto sugiere, y cada vez con más certeza, que estamos ante un proyecto de gran envergadura, con un presupuesto considerable, un equipo técnico y artístico de primer nivel, y con la clara intención de ser un gran éxito, no solo en Turquía, sino a nivel mundial, buscando conquistar festivales y romper taquillas en mercados internacionales. La fecha de inicio de rodaje aún no ha sido confirmada oficialmente, es uno de los pocos detalles que aún se mantienen bajo estricto secreto. Sin embargo, se habla de principios de 2026, lo que nos da una ventana de tiempo para empezar a soñar. Esto significa que muy probablemente veremos la película en cines a finales del próximo año, es decir, a finales de 2026, o quizás a principios de 2027. Ya falta menos. Y la expectación, como se pueden imaginar, está por las nubes en órbita.
Los fans de Hande y Kerem están, como era de esperar, divididos entre la emoción incontenible de ver a sus ídolos juntos nuevamente, la alegría de que vuelvan a compartir pantalla, y la curiosidad, la profunda curiosidad, por ver cómo se desenvuelven en este nuevo registro, en este género tan alejado de sus roles más conocidos. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, parece entusiasmada, ansiosa, por verlos explorar nuevas facetas de su talento actoral, por descubrir hasta dónde pueden llegar y qué nuevas dimensiones de su arte pueden ofrecernos. Es importante mencionar que hasta el momento Hande Erçel y Kerem Bürsin no han hecho ninguna declaración oficial conjunta sobre el proyecto. Mantienen un silencio estratégico, quizás esperando el momento adecuado para revelar más detalles o simplemente para dejar que la noticia tome su curso. Sin embargo, algunos de sus representantes, esos guardianes de su imagen y sus carreras, han confirmado, de manera muy escueta y prudente, que ambos actores están evaluando propuestas para nuevos proyectos cinematográficos y que están emocionados por la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Estas declaraciones, aunque breves y medidas, han servido para avivar aún más la llama de la noticia, para confirmar que efectivamente, algo grande se está gestando. Este 3 de noviembre de 2025, sin duda, será recordado como un día importante, un hito, para el cine turco y para los seguidores incondicionales de Hande y Kerem. La noticia de su incursión en una película de drama y thriller psicológico es una muestra palpable de su madurez profesional, de su ambición artística y de su deseo de trascender. Ya no se trata solo de recrear la magia de una comedia romántica que enamoró a millones, sino de demostrar que son capaces de abordar roles complejos, de sumergirse en la oscuridad y la intensidad emocional, y de conectar con el público en diferentes registros, explorando la complejidad de la condición humana. Hemos sido testigos a través de sus redes sociales, de sus apariciones públicas, de sus entrevistas individuales, de cómo ambos han crecido como artistas desde que se conocieron en el set de Senkalkam. Han explorado proyectos individuales, han asumido roles en diferentes géneros, han demostrado su talento y su versatilidad en solitario. Y ahora, reunirse para un proyecto tan ambicioso como este, un proyecto que promete ser un desafío, es la culminación lógica de un camino de evolución, de aprendizaje y de crecimiento profesional. La química entre ellos, esa chispa que enamoró a millones y que tantos suspiraron por ver fuera de la pantalla, se pondrá a prueba en un contexto mucho más oscuro, más profundo, más intenso. ¿Será esa misma chispa capaz de generar tensión, misterio y una intensidad emocional abrumadora? Personalmente, y estoy seguro de que muchos de ustedes coinciden conmigo, estoy muy intrigado, casi impaciente, por ver cómo se desenvuelven en este nuevo territorio, cómo plasman en pantalla la oscuridad y la complejidad que promete este nuevo género. Hay quienes, si sus argumentos tienen peso, especulan que esta película podría ser un punto de inflexión definitivo en sus carreras, un trampolín que los catapultará a un reconocimiento aún mayor en la industria cinematográfica internacional, abriéndoles puertas a producciones de Hollywood o a proyectos de autor de gran prestigio. Y no es para menos, dado el calibre de los nombres que parecen estar involucrados en la producción, actores de renombre, un director visionario y un guión escrito por mentes brillantes. La combinación de talento actoral de primer nivel, una visión cinematográfica innovadora y una narrativa sólida y cautivadora podría dar lugar a una obra maestra, a una película que trascienda fronteras y géneros. En resumen, la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento hoy, 3 de noviembre de 2025, es que Hande y Kerem han decidido unir fuerzas nuevamente, pero esta vez en el ámbito del cine y para protagonizar una película que promete ser un drama intenso con fuertes toques de thriller psicológico. Es un giro inesperado, emocionante, audaz y que sin duda generará mucho debate, mucha especulación y sobre todo, una expectación sin precedentes entre sus fans y en la industria del entretenimiento en general. Esto demuestra su valentía como artistas, su deseo de experimentar con nuevos géneros, su ambición por crecer y su compromiso con proyectos de calidad que desafíen tanto a ellos como a su público. Ahora, después de haber desgranado esta increíble noticia, después de haber analizado cada detalle y cada especulación, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan sorprendidos y emocionados como yo? ¿Se imaginan este giro en sus carreras? ¿Qué tipo de papeles creen que desempeñarán en esta película de drama y thriller psicológico? ¿Les atrae la idea de verlos en un registro tan diferente, explorando la oscuridad y la complejidad? ¿O prefieren el recuerdo de su dulce romance en Senkalkam? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y compartir esta emoción que nos une.
Su opinión es súper importante para nosotros, es lo que hace que este canal sea lo que es, un espacio de encuentro y pasión por el entretenimiento. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, si les ha puesto los pelos de punta de la emoción, no olviden darle un gran me gusta, un like que valide nuestro esfuerzo y pasión. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, con cualquiera que sea fan de Ande y Kerem, o simplemente un amante del buen cine y las buenas historias. Y si por alguna razón mágica aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas noticias, análisis profundos, debates y contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más novedades que los mantendrán al filo de sus asientos. Hasta la próxima, queridos seguidores.